tarde. En este encuentro no vamos a avanzar con tema nuevo porque acabamos de terminar los ejes 1 y 2. Como he estado corrigiendo los trabajos prácticos, he visto en algunos alguna dificultad en la interpretación, por eso me parecía interesante proponerle un ejercicio que va a servir para evaluar el proceso comprensivo de los temas centrales de los ejes 1 y 2. Por eso ustedes van a tener subido un material que va con el nombre de trabajo práctico evaluativo cierre eje 1 y 2 y una rúbrica. Ahora les explico qué es lo que es. En el trabajo práctico evaluativo ustedes tienen las siguientes consignas. Leer el siguiente caso y más abajo tienen planteado una situación de aula que les va a resultar a ustedes conocida por más que todavía no hayan estado en el aula. Entonces la consigna es leer el siguiente caso, analizar el contenido, lo van a leer bien, van a analizar párrafo por párrafo. Y el punto 3 dice seleccionar 2 conceptos trabajados en el eje 1 y 2 conceptos trabajados en el eje 2 relacionados con lo que se plantea en el caso. No es que ustedes en el caso o en lo que está escrito van a encontrar con el título con el cual están en los ejes 2, sino que en el eje 1 o en el eje 2, sino que habiendo leído bien todos los temas de los ejes, todos los contenidos de los ejes, ustedes van a ir, o por lo menos la intención es esa, que vayan descubriendo en el caso que no está escrito con ese nombre, que ustedes puedan encontrar ahí esos conceptos. Entonces, una vez que seleccionan 2 conceptos del eje 1 y 2 conceptos del eje 2, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen allí, el punto 4 dice, con los conceptos seleccionados, es decir, con aquello que ustedes elijan, van a producir un escrito, es decir, van a escribir, tienen que escribir. Y ahí tienen que relacionar los conceptos abordados en los ejes con el texto, o con el caso que se les presenta, explicar los conceptos seleccionados y fundamentar la relación. Entonces, ¿qué es lo que le estoy pidiendo yo que hagan? Y ahí en el escrito tienen análisis de caso, presenta el caso, y abajo tienen en unos globitos los conceptos centrales que hemos visto en el eje 1 y los conceptos que hemos visto en el eje 2 para que ustedes los recuerden y no tengan que estar buscando en el material. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Escribir. ¿Cómo lo van a escribir? Después de haber analizado el caso, ustedes van diciendo, supongamos que en el eje 1 encontraron algo que tiene que ver con la definición de didáctica o con la definición de enseñanza o con la definición de aprendizaje o algo que tiene que ver con la profesión docente. Entonces ponen conceptos del eje 1, supongamos didáctica y lógica de la clase o transposición didáctica, lo que fuera que han encontrado, ¿sí? Explican, por eso dice producir un escrito. Entonces, en el caso analizado encontramos o encuentro los siguientes conceptos del eje 1, los siguientes conceptos del eje 2. Eje 1, ¿qué concepto encontré? Eje 2, ¿qué concepto encontré? Entonces, de cada uno de esos conceptos, ustedes tienen que explicar ese concepto que han encontrado y escribir por qué creen ustedes que ese concepto está relacionado con lo que han visto en el eje 1. Por ejemplo, ustedes han encontrado un párrafo en el caso que está relacionado con la definición de aprendizaje o con la definición de profesión docente. Entonces, eso es lo que tienen que decir. Profesión docente, por ejemplo. En el texto se encontró tal párrafo relacionado con lo que dice el eje 1 de la profesión docente. Explican qué significa ese párrafo y qué relación tiene con el texto, con el caso analizado, y por qué dicen que se relaciona. Es sencillo el trabajo. Entonces, tiene que elegir o encontrar en el texto que hay mucho más yo le estoy pidiendo nada más que 4 conceptos, 2 del eje 1, 2 del eje 2, en el texto, en el caso que van a analizar hay mucho más que 2, pero ustedes, bueno, elijan el que mejor, los conceptos que mejor le parezcan.
Vuelvo a explicar por la duda, no está claro esto. Entonces leo bien el caso y después pongo conceptos del eje 1 y saco 2 conceptos que son de los que están en los globitos, para eso tienen los globitos para que los miren, ¿sí? Como les decía hace rato, supongamos que he encontrado la definición, algo que tiene que ver con el aprendizaje o que tiene que ver con los modelos didácticos. Entonces pongo, del eje 1 encontré tal y tal concepto. En el caso, este concepto aparece así. Y esto tiene que ver con la bibliografía porque la bibliografía dice que el aprendizaje es tal cosa, o que la lógica de la clase es tal otra, o que los enfoques son esto, o que los modelos didácticos son esto otro. Esto es lo que quiero que hagan, una cosa muy sencilla como para que yo pueda ir viendo también su proceso comprensivo. Lo mismo van a hacer con los conceptos del eje 2. De todos los que tienen ahí, elijan 2 que seguramente en lo que está escrito ustedes van a encontrar no definidos exactamente como está en la bibliografía, o por lo menos una parte sí, otra parte no, pero la idea es que ustedes puedan hacer un trabajo de comprensión, de relación, de fundamentación, que es importante para las capacidades que intentamos trabajar en el profesorado, ¿sí? Entonces, ese es el ejercicio. Y a este material los va a acompañar algo que se llama rúbrica. Cuando ustedes estén leyendo esto, sugiero que escuchen o vean esta explicación junto con este cuadro de rúbrica. Rúbrica es nosotros recién en el eje 4 en didáctica vamos a ver lo que son los instrumentos de evaluación, pero esto lo explico ahora, si bien lo vamos a volver a ver en el eje 4 cuando veamos los instrumentos de evaluación, pero porque es importante para ir valorando el proceso comprensivo del estudiante, trabajando con este enfoque de la evaluación que es la evaluación formativa. Y en este enfoque, uno de los instrumentos más importantes son las rúbricas. Y la rúbrica es este cuadro que ustedes van a ver ahí con el título de rúbrica para evaluar cierre eje 1 y 2. Una rúbrica, como lo van a poder ver, es un cuadro de doble entrada donde se consideran las dimensiones que el docente quiere evaluar y las diferencias, y hay unos indicadores o descriptores de lo que se evalúa cada punto, o cómo se evalúa cada punto y cuál es la diferencia entre uno y otro, porque siempre hay una diferencia de calidad. Esto es importante que nosotros lo entendamos porque hace más objetiva la evaluación, sobre todo en nivel inicial y en nivel primario. Es importante tener estos registros que nos permiten describir de una forma muy objetiva el proceso que está siguiendo el alumno, ¿sí? Entonces, ahí tienen en el cuadro, cuando se miran la parte de dimensión, vamos a mirar la organización, la relación, la explicación y la fundamentación, que no es más ni menos lo que ustedes tienen que hacer en el escrito. Entonces, miramos la graduación es sobresaliente, notable, en proceso, incipiente, ¿sí? Y ahí hay unos números que, si yo estaría tomando una evaluación escrita de otro tipo, esos números podrían estar indicando la evaluación, que en este momento no la vamos a considerar, ¿sí? No miren los números porque no los vamos a considerar, pues ya saben que los trabajos prácticos va por aprobado o por desaprobado. Sí me parecía importante que ustedes conocieran lo que son las rúbricas, porque para su propia autoevaluación, para que ustedes miren cuando escriban, cuando relacionen, cuando expliquen, cuando fundamenten, por dónde andan ustedes, si están recién comenzando y sería incipiente, si ya van desarrollando algo de proceso comprensivo y sería en proceso, si ya tienen las ideas más claras, el escrito es más coherente, entonces ya podemos hablar de que el proceso es notable, o si es sobresaliente en función de lo que se va escribiendo, de lo que se va presentando. No se haga mucho problema, esto después lo vamos a trabajar porque, como le decía, en el eje 4
Esto es un tema parte del eje 4, parte de la evaluación, sobre todo el tema de la rúbrica, que es tan importante para que se aplique en el aula, ¿sí? Pero para que ya vayan conociendo y para que, más que yo lo mire, es para que ustedes miren, para que ustedes comprendan cómo está su proceso. En este caso, a diferencia de la actividad práctica anterior, lo van a hacer en forma individual, porque quiero mirar una por una de sus producciones, y para que después la podamos dialogar o la podamos compartir en los escritos, qué estoy mirando yo y qué están mirando ustedes de su propio proceso comprensivo, ¿sí? Es un ejercicio más, si bien lleva como el nombre de trabajo práctico evaluativo, pero es un ejercicio más para que ustedes puedan ir mirando cómo le está yendo a ustedes más que nada, ¿sí? Por algunas cositas que voy detectando en esta primera actividad práctica que ustedes han entregado. Más que nada por eso. Entonces, como en todos los otros encuentros, cualquier duda que tengan en el grupo de WhatsApp o me mandan un correo, o ponen un mensaje en el campo, como ustedes vean, pero es importante que cualquier duda que tengan me la puedan hacer conocer. Muchas gracias.